Señoras y señores, bienvenidos a otro video de este canal. Este video no sabía si hacerlo en la sección de qué dice la ciencia o en un blog normal, pero no lo vamos a hacer en un blog normal porque no vamos a analizar la serie o algún personaje de alguna serie como tal, sino vamos a hablar de qué es la enfermedad que la tiene un personaje de la serie de The Good Doctor, pero no vamos a describir al personaje. Y entonces, señoras y señores, hoy vamos a hablar de TEA o trastorno de espectro autista, también conocido como autismo. De hecho, quiero hacer un paréntesis, pero si quieren que analice algún capítulo de la serie de The Good Doctor, déjenlo en los comentarios y podemos hacer un ¿qué dice la ciencia? Analizando específicamente un capítulo, la serie o algún personaje de este programa. Sin más que decir, empezamos. El trastorno de espectro autista es un trastorno neurobiológico que se va a manifestar en los primeros años de vida de la persona y lo van a tener el resto de su vida. A pesar de esto, hay muchas personas que, a pesar de tener el diagnóstico de la enfermedad, son totalmente funcionales, como en este caso Sean en The Good Doctor. Este trastorno no es originado por una sola causa, tiene diferentes factores y muchos de ellos no se conocen o no se saben con exactitud. Hoy sabemos que hay factores biológicos, genéticos que desencadenan la presencia del síndrome, pero también hay otros factores ambientales que son considerados factores de riesgo para la aparición del trastorno, como la edad avanzada de los padres, la ingesta de sustancias tóxicas durante el embarazo o que el bebé tenga bajo peso al nacer. Entonces, que quede súper claro que no hay una sola causa para el autismo. Pueden ser muchos factores que encaminen al desarrollo del trastorno y queda completamente descartada lo que antes se mencionaba, en donde establecían que el autismo era favorecido por una relación poco empática de los padres hacia con el bebé o donde no se fomentó un lazo con el bebé. Estas explicaciones o teorías psicológicas solo generaban culpa en los padres y hoy está completamente demostrado que es un factor que no tiene nada que ver. El DSM-5 señala que alrededor del 1% de la población mundial presenta TEA y afecta más a los hombres que a las mujeres en una proporción de 4:1. Últimamente la prevalencia o el número de casos alrededor del mundo es mucho mayor que en años atrás, porque hoy se hacen más diagnósticos. Las personas, la ciencia, las familias, la sociedad en sí es mucho más abierta y si observan que su hijo tiene un trastorno, un comportamiento diferente, buscan un diagnóstico. Por lo mismo, hoy se sabe que muchos más niños tienen el trastorno. Aquí quiero enfatizar en algo porque han habido corrientes en donde siembran la idea de que la vacunación es un causante del trastorno de espectro autista y señalan que componentes de las vacunas intoxican y por eso sucede. Número 1, no. Se quiso relacionar la vacunación con el autismo porque algunas vacunas se componían de derivados del mercurio, justificando que hay una intoxicación. Eso se publicó en una revista muy famosa a nivel mundial y años después se dieron cuenta que quien escribió ese artículo tenía primero conflicto de interés alrededor de todo el tema de la vacunación porque estaba diseñando una vacuna sin dimerosal, que es el derivado del mercurio, y al sacar esa nota donde le tiran a las vacunas que tienen dimerosal, fomenta que más personas compren su propia vacuna. Y número 2, se hicieron estudios en donde se monitorearon niños y niñas con vacunas y sin vacunas y la incidencia del autismo en ambos grupos fue igual, dejando a un lado esa teoría y dando como resultado que la causa de autismo es por otros factores que no tienen nada que ver con las vacunas. En ese momento, la revista retiró el artículo publicado y lanzó un comunicado disculpándose con el público de lo que había generado esa incorrecta publicación. Y desde ese momento, desafortunadamente, se generó esta idea incorrecta de que las vacunas causan autismo. Ahora, retomando el trastorno y sus causas, la ciencia apunta a que hay varios genes implicados en la causa del autismo. Aún así, faltan muchos estudios e información para determinar exactamente ¿qué puede derivar a un trastorno de espectro autista? Como aún no hay una explicación definitiva, se sugieren 4 teorías psicológicas que explican el TEA. La teoría de la mente, la teoría de la disfunción ejecutiva, la teoría de la coherencia central débil y la teoría de la empatía o sistematización. La verdad es que estas teorías son muy interesantes, pero al final son teorías y estamos tratando de dejar a un lado todo el ambiente y la explicación psicológica buscando con ciencia
una explicación biológica y genética y diferentes factores que pueden estar implicados en el desarrollo del TEA. Entonces, todo esto de las teorías puede seguir en debate. Pasamos a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Existen síntomas fundamentales y síntomas asociados. Los síntomas fundamentales son los que tienen que estar presentes y son dos: deficiencia de la comunicación e interacción social y patrones repetitivos de comportamiento. Eso obviamente lo diagnostica un profesional de la salud, un médico, un especialista, un psicólogo o un psiquiatra. Pero algo que las personas o los padres de familia pueden notar es que en la escuela no hay interés por los demás niños. Hay una ausencia del juego simbólico. Eso significa que si hay un bebé al que le tienen que dar de tomar, de comer con una mamila, ellos no van a usar la mamila para darle de comer y pueden acomodar al bebé y a la mamila de forma diferente como normalmente lo haría un niño. Su lenguaje llega a ser muy literal, no entienden una broma o un chiste en una conversación, evitan el contacto físico, tienen hipersensibilidad táctil o del olfato o auditiva. Incluso a veces puedes notar cómo algunos ruidos que para nosotros son ruidos normales, a ellos les causan molestia. Pueden tener comportamientos repetitivos dentro de sus movimientos, por ejemplo, mover las manos desordenadamente de manera repetitiva, caminar de puntitas. Hay ciertas personas que son muy funcionales y no presentan muchas de estas características en la infancia y conforme van creciendo se van dando cuenta que no les gusta socializar, que no comparten intereses con los demás, que son diferentes, incluso pueden llegar a sentirse que no pertenecen o que no pueden acoplarse en una sociedad. Y ahora están los síntomas asociados o secundarios, que son síntomas que no todas las personas con el trastorno presentan y van a variar. El síntoma asociado más común en el autismo es la discapacidad intelectual. 50% de las personas con el trastorno lo va a presentar, pero una vez más, no todos son así. También está la hiper o hipoactividad. Por lo regular, en la infancia es hiperactividad y conforme van a la adolescencia y adultez cambia a hipoactividad. Pueden presentar también humor cambiante o poca tolerancia a la frustración. Pueden presentar impulsividad, autoagresividad o agresividad hacia las otras personas, alteraciones del sueño y trastornos de la alimentación. Y en un 20 a 25% hay crisis epilépticas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el TEA? Aquí hay variantes porque el DSM-5 clasifica el trastorno de una manera y toma en cuenta los últimos avances sobre el tema en la ciencia. Y está la clasificación internacional, que es el ICD-10, que conserva la clasificación antigua. Lo que sí es que el autismo deja de llamarse autismo y se va a asignar el nuevo nombre, que es trastorno de espectro autista, ya que el autismo es un síntoma común en todos los derivados de esos fenotipos. Ahora, basándonos en lo más actualizado, que es la clasificación del DSM-5, los criterios diagnósticos del TEA son, como ya les había dicho, primero, deficiencia persistente en la comunicación y en la interacción social. Esto involucra la ausencia de reciprocidad socioemocional, una marcada dificultad de comunicación no verbal y dificultades para desarrollar y mantener relaciones. Y el segundo son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, por ejemplo, movimientos repetitivos, lenguaje repetitivo como la ecolalia, cómo acomodan sus juguetes, cómo los forman, cómo los dividen, el seguimiento de una rutina diaria o de movimientos, por ejemplo, cuando van a saludar a alguien. De hecho, hay una película en Netflix que se llama Guardia Nocturno. La acabo de ver, me estaba gustando mucho, pero le dieron un giro al final que no me gustó y realmente no tiene nada que ver con el autismo. Pero en esta película pueden ver esta característica de actitud o de comportamientos repetitivos. Ahora, hay un nuevo trastorno que es el trastorno de la comunicación social, en donde la diferencia principal con el TEA es que en el trastorno de la comunicación social no se cumple el criterio número 2, por lo que van a tener una dificultad en la comunicación, pero no se van a observar patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento o intereses y en las actividades. Dentro del TEA hay también que especificar el nivel de severidad, que puede ser nivel 1, 2 y 3, y realmente esta clasificación va a determinar qué tanta ayuda necesita el paciente. Como les dije, los estudios sugieren que las causas del trastorno de espectro autista está fuertemente relacionado con lo biológico y relacionado en sí con los factores genéticos y no con una alteración psicológica. Esto ha ayudado a que el tratamiento para las personas con TEA
no sea solo un tratamiento psicológico, sino que también incorporen un tratamiento farmacológico. Y esto ha ayudado a que las personas puedan desarrollarse mejor. En cada caso, el tratamiento será diferente analizando la circunstancia, el entorno, la severidad y, muy importante, en qué momento de la vida de la persona se diagnosticó el trastorno. Hoy el TEA no se cura y el pronóstico va a depender mucho del diagnóstico temprano y del tratamiento multidisciplinario que se le ofrezca al paciente. Ahora, algunas preguntas muy frecuentes: ¿el autismo es una enfermedad? No, no es una enfermedad, es un síndrome. Es un conjunto de signos sin síntomas que se presentan al mismo tiempo en una persona. ¿Cuál es el lenguaje de una persona con TEA? Es el mismo que su papá o su mamá. El 50% de las personas con el trastorno no tienen un lenguaje verbal, pero eso no significa que no puedan comunicarse. Y va a depender de los grados porque puede ser muy diferente. Desde individuos que tienen un nivel de comprensión prácticamente inexistente y que no tienen ningún tipo de código lingüístico, hasta personas con un buen nivel de comprensión y con un lenguaje verbal muy correcto. ¿El autismo se hereda? No está bien especificado si el autismo se hereda. Aún así, sí hay alteraciones genéticas que se repiten en las personas que tienen el trastorno, pero se han identificado que no se presentan en todos los pacientes, por lo que muchos de los casos del trastorno de espectro autista son de novo. Eso significa que surgieron sin ser un trastorno heredable. Muchas de las personas que tienen un trastorno de espectro autista también tienen, aunado al trastorno, otro tipo de síndromes. Por ejemplo, en la serie, el Dr. Sean de The Good Doctor presenta el síndrome de Savant. Como él, son un porcentaje muy bajo de las personas que con el trastorno de TEA presentan también el síndrome, pero se puede llegar a presentar. Una vez más, les repito que si quieren que analicemos la serie de The Good Doctor enfocado en lo que tiene el Dr. Sean, dejen su comentario abajo para hacer un ¿qué dice la ciencia? Las personas con diagnóstico de trastorno de espectro autista tienen epilepsia. No todos los pacientes con el trastorno van a tener epilepsia, pero en los pacientes que tienen epilepsia o presenten una crisis epiléptica, hay que hacerles un electroencefalograma porque se ha registrado que casi el 83% de las personas con TEA tienen anomalías o su electroencefalograma es anormal. Entonces hay que estudiar la causa de la crisis epiléptica. ¿Una persona con TEA puede incorporarse laboralmente en la sociedad? Sí, dependiendo de la severidad del trastorno, pero hay algunas conductas que se les puede dar una ayuda durante la realización de estas tareas para que ellos las puedan completar. También hay que entender que ellos funcionan de una manera diferente y que procesan la información diferente. Entonces, hay algunos trabajos en los que sí son muy considerados con este tipo de personas. De todas maneras, en el momento de hacer el diagnóstico, se va a ir definiendo la severidad y la funcionalidad de la persona y así podemos abordar un tratamiento y una rehabilitación, así como la ayuda para que se incorporen a las funciones de la sociedad. Esto es un poco del autismo, o mejor conocido y mejor dicho en la actualidad, trastorno de espectro autista. Hay que usar la terminología correcta. Yo sé que durante todo el video usé la palabra autismo, pero es también para que ustedes entiendan de dónde se origina todo este tema y hacia dónde tenemos que encaminar los conceptos. Espero que les haya gustado el video, pero mucho más que hayan aprendido. Estamos conmemorando el Día Mundial del Autismo, entonces dejen su comentario abajo si tienen alguna duda y vamos a seguir contestando todas sus preguntas para que este tema tenga un buen cierre y una conmemoración. Espero que les haya gustado este vlog y nos vemos en otro video.